Hola, ¿qué tal? Este es su canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar, íbamos a continuar con el tema, la segunda parte de autoridad delegada, pero el Señor me puso en mi corazón que es muy importante que hablemos en estos días. Nosotros vamos a celebrar en nuestra casa de oración, en nuestra casa espiritual, vamos a celebrar primicias. Y hoy es bien difícil, hasta causa temor, quizás hasta cierto punto a los pastores hablar de dinero porque la gente se les va. Es bien sabido que más del 80% de la iglesia a nivel mundial no diezma y no saben la importancia que tiene para sus vidas, para su bendición personal. Aquí en este canal, por supuesto, no pedimos dinero. De lo que se trata es de que sepas tú hoy la bendición que tú te estás perdiendo por no entender correctamente lo que es el diezmo, la ofrenda y la primicia. Y por eso vamos a hablar el día de hoy. De hecho, bueno, es un antecedente porque primeramente Dios, el domingo vamos a estar hablando de ello en nuestro ministerio. Vamos a hablar de ello también. Igual vamos a interrumpir un tema que estamos viendo para poder continuar con ¿Por qué? Porque ya se viene el día, digamos, que nosotros entregamos nuestras primicias, que es el primer día de enero. Nosotros damos lo primero y lo mejor para Dios. Y bueno, hoy quiero compartirte este tema de diezmos y ofrendas y primicias. Y bueno, vamos a ver este tema, y vamos a empezar primero dándole el primer lugar al Señor Espíritu Santo. Y vemos que la palabra de Dios en Génesis 14, 18 al 20 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino y era el sacerdote de Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Amén. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre bendito, le doy gracias por este tiempo, por la oportunidad y el privilegio de poder compartir esta palabra. Le pido, Señor, que abra corazones, Señor bendito, que obviamente si alguien tiene una revelación distinta y tiene bases bíblicas, puede compartir. Aceptamos, Señor, todo tipo de opiniones, Padre bendito, pero siempre y cuando vayan con respeto y sean guiadas por el Espíritu Santo, Padre bendito. Pero yo tengo que hablar y no voy a callar de lo que usted ha puesto en mi corazón, y que aún hasta lo he comprobado, porque haciendo lo contrario también he visto que viene lo contrario. Eso es una realidad, que yo estoy hablando de testimonio de hacer lo correcto, de dar diezmo, ofrenda, primicia, y de no hacerlo. Padre bendito, le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y por supuesto muchos me van a decir: es que eso está en el Antiguo Testamento. Sí, pero es antes de la ley. La ley empezó con Moisés. Abraham dio diezmo sin que se lo pidieran y antes de la ley. La primera vez que se habla del diezmo, y esto se le llama también de la ley, es la ley de la primera mención. La ley de la primera mención tiene una importancia básica bíblica, porque de ahí se desprende el entendimiento que puede tenerse respecto a un tema. Aquí estamos hablando de que la primera mención no fue con Moisés en los 10 mandamientos o en la ley de Levítico. No, aquí vemos que es muchos años antes, con Abraham, cuando todavía era Abraham, cuando todavía no era Abraham, todavía ni siquiera era Abraham, y él ya había entregado a Melquisedec, rey de Salem, que nunca se vuelve a hablar de Melquisedec, ni de que sea rey, ni de Salem, ni dónde está Salem. No se vuelve a hablar de él. El rey Melquisedec saca pan y vino y lo comparte obviamente con Abraham, y lo bendice. Y vemos aquí que el pan y el vino es lo que nosotros tomamos como Santa Cena. Yo en mi corazón creo que el Señor Jesús compartió la Santa Cena con Abraham, y con él bendijo a toda precisamente por ahí vino la bendición para los judíos, no del sacrificio de Moisés, sino de el compartir la Santa Cena Melquisedec con Abraham para todos los judíos. De ahí vino, de que Abraham tomó para su descendencia, y dice la escritura que hasta de esas piedras puede Dios hacer descendencia de Abraham, y todos somos hijos de Abraham cuando aceptamos al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por esta sangre, por este pacto que hizo y por la bendición de Abraham. Bendito sea Abraham
del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Abraham, todavía ni siquiera Abraham, y ya estaba dando el diezmo y nadie se lo pidió. Fue algo que puso en su corazón. Tenemos que entender que la Biblia se basa en la idea de que cuando un tema se menciona por primera vez en las Escrituras, se convierte en una pieza clave para interpretar futuras menciones. Eso era lo que ya veníamos diciendo. Bueno, punto 1, diezmos. ¿Qué es diezmo? ¿Qué quiere decir? Bueno, en hebreo es la palabra maser o masraj, que es la 10ª parte de todo. Ofrenda es corbán, obsequio, dádiva, don, el regalo, algo que es recibido sin dar algo a cambio. Primicias, bikurim, es la misma palabra para definir primogénito. Materialmente el nacer antes es una promesa por venir. El primero, o sea, tiene una promesa especial, una promesa de gratitud, y también y corbán es una ofrenda de gratitud y reconocimiento o veneración. Esta palabra reconocimiento hay que guardarla muy bien porque ya hemos hablado de esto, pero es bien importante, reconocimiento. Lo hemos venido hablando en el tema de autoridad delegada, reconocimiento. Una forma precisamente también de reconocer la autoridad delegada es el reconocimiento, y en este caso es lo mejor de la cosecha, lo primero, la primicia, es lo mejor de la cosecha, lo primero equivale a un gesto de reconocimiento para con Dios, dueño de la naturaleza y fuente de toda fecundidad. Esa consagración santifica toda la cosecha, el hecho de que le demos lo primero y lo mejor. Israel, los cristianos en especial, los primeros convertidos son las primicias. Aquí vemos a Abraham, es la primicia. Él es la primicia, y luego vienen los primeros, el pueblo de Israel es la primicia para Dios, y luego los cristianos en el Nuevo Testamento son la primicia para Dios. ¿Te das cuenta del privilegio que tienes si eres el primer convertido en tu casa? Es cuando entiendes esa parte. Al ser primicia para Dios, derrama bendiciones sobre ti y que sobreabundan hacia los demás en tu casa. Amén. Al santificarte al Señor, bendices la fecundidad, o sea, bendices la producción que va a haber de tu trabajo, del fruto de toda tu casa, no solamente de ti, sino viene la bendición para cada uno de los de tu casa. Amén. Y bueno, vemos también luego en Proverbios 3:9, dice la palabra de Dios: honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es una forma de honrar. Reconocer es honrar, darle reconocimiento al Señor, entender quién es y darle el lugar que merece. Es poder bendecirle con los bienes que tengo y con las primicias, lo primero y lo mejor de todo lo que yo tengo. Luego también nos habla Deuteronomio en 39, entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para el bien, tal como se deleitó en tus padres. El Señor tu Dios, ¿qué te va a hacer prosperar abundantemente? Hoy muchas iglesias tienen miedo de hablar de la palabra prosperidad porque muchas otras la han deformado. Hablar de prosperidad es solamente hablar de ser millonario, de tener el mundo a tus pies, y que si no lo eres, estás en pecado. Eso es totalmente erróneo. Una persona próspera en Dios es alguien que no le falta nada, no tiene que pedir prestado, no tiene que extender su mano para pedir algo, y siempre tiene para darle a los pobres. Eso es prosperar en Dios. Y dice, Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en tu trabajo, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra. O sea, todo lo que hagas, Dios lo va a bendecir y te va a prosperar, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Esto quiere decir que sí puedes ser millonario, puedes ser rico, o puedes ser una persona a la que no le falte nada, así de sencillo, pero no te está garantizando el que seas millonario, pero sí que espiritualmente nunca te va a faltar nada, porque Él se va a deleitar en ti para bien, como se deleitó en tus padres, dice la palabra, tus padres espirituales. Finalmente
vemos que a lo mejor vas a decir, bueno, pero a mis papás les fue mal, estuvimos, sí, pero quizás a lo mejor también tus papás no se convirtieron, o quizás se convirtieron, pero no eran millonarios, pero nunca les faltó nada, o algo que llevar a la boca en la mesa, y nunca les faltó para poder dar también al más necesitado. Y nunca, algo que también puedo tener la convicción es que nunca seguramente tuvimos que vernos en una necesidad muy apremiante, todos los que somos verdaderos comprados hijos de Dios. Amén. Y luego vemos también en Deuteronomio 7, 13 al 15, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Está hablando de Dios, de lo que va a hacer si tú bendices. También bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. O sea, tus hijos son benditos solamente por dar el diezmo. El fruto de tu tierra, las primicias, lo primero y lo mejor. El fruto de tu tierra, tu trabajo, tu cereal, tu mosto, tu aceite, o sea, tu despensa, aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá varón ni hembra estéril en ti. O sea, el ser fecundo no se da solamente en lo económico, no solamente en tu trabajo, en la prosperidad material, sino que también te va a dar a tus hijos. No habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado. Y el Señor apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre todos los que te odian. Puedo decirles en lo personal, quizás haya una explicación médica para lo que me pasó, pero yo sé que fue Dios y que Dios tiene sus propósitos y sus cómo. Cuando yo estaba muy joven, trabajando en un restaurante, hubo mucha gente y de pronto estaba encamotado, como se dice en la palabra en el restaurante, cuando uno tiene demasiado trabajo, y de pronto me veo corriendo. Yo en ese momento era garrotero, que yo limpiaba las mesas y montaba las mesas para que los meseros, las meseras, que eran mujeres, pudieran servirle a los comensales. Y ese día había faltado la balosa. Entonces, como era domingo, no pensaron que fuera a haber mayor problema, y me pidieron a mí que yo estuviera de garrotero y la balosa. Y entonces llegaba yo a dejar los trastes, los acomodaba, los metía a la balosa, los sacaba, los limpiaba, los secaba, los acomodaba y los volvía a montar, salía a las mesas, limpiaba todas las mesas. Y hubo un momento en que hubo demasiada gente, más que en otros días. De pronto no se imaginaban, porque era domingo y era zona de oficinas, pero hubo muchísima gente. Y en un momento en que yo voy rápidamente hacia la cocina, hacia la balosa, me pegué con el filo y no sé, yo sentí como una trepita. Los médicos sabrán que es que se me cayó en mi parte, y después fui al doctor porque se me hinchaba mucho mi testículo, y me dijeron que tenía necesidad de una operación, que así como estaba en ese momento, pues yo no podía tener descendencia, no iba a poder tener descendencia, que necesitaba obligatoriamente la operación. Y posteriormente, cuando en mi primer matrimonio ella resultó embarazada, pues yo me puse el grito en el cielo, le dije que cómo era posible, que yo era estéril, etcétera. Y después dijeron que por mi juventud se había recuperado mi cuerpo. Pero finalmente, a lo mejor tú le puedes dar una explicación científica. Yo creo que fue Dios, pero yo he visto dos matrimonios, pues, particularmente en nuestra casa de oración, que no podían tener hijos, que se oró por ellos, que hubo un milagro, y que hoy veo ya los pequeños ya andan corriendo en la iglesia, están grandecitos, que son dos niñas y son muy, muy hermosas las pequeñas, y ellos pudieron tener la oportunidad de ser padres. ¿Por qué? Porque Dios está dando esa promesa. Yo sí soñaba con tener hijos cuando yo supe que no iba a poderlos tener, y me dolió mucho en mi corazón, porque amo a los niños. Soy una persona que, por algo, los que me conocen saben que he trabajado, ahorita ya tiene un tiempo que no, pero por actividades, pero que he trabajado de payaso por muchos años, y amo a los niños. Por supuesto que cuanto más no amaré a los que son de mi sangre, ¿no? Finalmente. Entonces yo tenía necesidad de hijos, había un dolor profundo en mi corazón, pero Dios hizo una promesa y Dios la cumplió, que dice que no habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado. Y el Señor apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre todos los que te odian. Aquí también puedo darles un ejemplo vergonzoso, tristemente, pero es verdad. En mi vida, de cuando era joven, que fui ciertamente muy promiscuo,
al poco tiempo de empezar a vivir con mi actual, gloria a Dios, mi actual esposa, yo era un hombre que donaba sangre de voluntad. Sabía que había necesidad y yo sentía en mi corazón el peso de ir a donar sangre. Y recién que teníamos poco de estar viviendo juntos, mi esposa y yo, me detectaron en una donación de sangre que tenía, que salí positivo a VIH. Y también me puse muy nervioso, pero mi primera oración no fue por mí. A mí me dolía en mi corazón que yo decía, no puede ser, mi mujer no se merece esto, no puede ser que yo le contagie, que la dañe. Y yo le pedí un milagro al Señor. Como en ese tiempo se hacía ese estudio, y después cuando pasaba esta situación te mandaban a hacer un estudio más profundo, y resulta ser que cuando me hicieron el estudio más profundo salí limpio. Y todavía además pude volver a donar en otras ocasiones hasta que después me declararon hipertenso, de lo cual tampoco me ocupo porque yo declaro sanidad en el Señor, pero bueno, como yo ya estoy clínicamente declarado hipertenso, ya no puedo donar sangre. Pero finalmente todavía tuve el privilegio, la oportunidad de poder seguir dando vida de la que Dios me daba, donando sangre después pero porque Dios escuchó mi oración. Pero sí puedo ser testimonio también de que no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto. Yo lo merecía, sí, era promiscuo, andaba mal en ese aspecto, haciendo cosas incorrectas, y pude haber contagiado a mi esposa, y finalmente Dios me limpió y no permitió tampoco que estuviera enferma mi esposa, con la cual ya llevo muchos años, gloria a Dios, y aquí estamos. Dice, sino que se las pondré sobre los que te odian. Aguas, porque en esa parte, si el Señor no es mentiroso, yo oro por aquellos que me han odiado, que me han lastimado, que me han defraudado, porque dice, las pondrás sobre los que te odian. O sea que alguien que quiso, que me defraudó, que me lastimó, que me haya hecho algún daño, o haya levantado sobre mí maldición, dice que las maldiciones no me llegarán, se les voltean. Y pudo haber sido que quizás alguien que me haya maldicho se le haya ido esa enfermedad a él. Entonces, aguas con el que se mete con un cristiano, y no por eso estamos contentos, sino que aprendiendo y entendiendo el corazón de Job, que lo atacaron los que decían ser sus amigos, él fue intercesor de ellos para que Dios les perdonara. Entonces tenemos que tener ese corazón, pero bueno, esa es la idea. Entonces, es un reconocimiento de quién está delante de nosotros. El Dios Altísimo es quien recoge ese diezmo. Pero entonces, cuando tú empiezas a dar, Dios empieza a escuchar tu oración. Él escucha. Pero cuando tú empiezas a dar, no dinero, estoy hablando de tu vida, estoy hablando de tu corazón, de buscar servirle a Dios, de buscar agradarle a Dios. Claro que Dios va a escuchar tu oración, y obviamente en parte dentro de todo, porque no es lo más importante, pero está dentro de todo también tu economía. El Dios Altísimo es quien recoge el diezmo, dice la Escritura. El diezmar todo es la máxima expresión de reconocimiento, el diezmar todo, o sea, todo lo que tú ganes. No solamente es de que yo tengo mi trabajo, tengo mi sueldo, pero yo vendo acá, no, pero eso no, sí, lo que yo tengo de mi trabajo, lo de mi sueldo, todo ingreso que yo reciba, de todo, dar el diezmo, y es la máxima expresión de reconocimiento, de reconocer que Dios es el dueño de todo lo que tengo, y que Dios es el que me ha bendecido y prosperado. En el culto hay ángeles que ven con qué corazón lo das. Yo también te puedo dar testimonio que Dios me ha dado teofanías en la iglesia, de ver cuando estamos alabando y de pronto se abre el cielo y veo al Señor que se levanta, y ángeles que se levantan alrededor. El Señor se levanta cuando lo levanta, es como cuando nosotros nos paramos delante de alguien que reconocemos que estamos en un auditorio, nos paramos luego porque vemos a alguien, así el Señor se levanta reconociendo la alabanza sincera que está dando el cristiano. Y también he visto cuando los ángeles están entre nosotros, cuando están alabando con nosotros, y cuando estamos diezmando, y los ángeles ven con qué corazón diezmas, y los ángeles también se lo comentan a Dios. Así como el enemigo va y le mete veneno y le dice, mira, los ángeles también ven y dicen, mira, este hombre con qué amor, con qué pasión, con qué deseo, con qué agradecimiento da lo que está dando. No debemos diezmar por una recompensa. Casi siempre, y el problema de la mayoría de los cristianos es que están diezmando para que Dios los bendiga.
cuando hacen hasta oraciones como, si me dejas ganar la lotería te doy no el 10, el 50, el 80%. Y a los que les ha cumplido el Señor, de pronto, como que la don, es que ¿cómo le voy a dar el 80? Ay, Señor, perdóname, pues es que ¿cómo te voy a dar el 80? Te doy el 10. Sí, pero hiciste un pacto con Él y faltaste al pacto y por eso se desmorona todo. Por eso no a todo mundo, a todo el que hace esa oración, Dios les da. La ha dado a algunos para que nosotros aprendamos de la lección, pero realmente no debemos diezmar por la recompensa. Tenemos que despojarnos de toda soberbia, de todo orgullo y de toda avaricia. Amén. De toda codicia. El diezmo no es dar para tener, eso tenemos que tenerlo bien claro, es devolver de lo que ya hemos recibido por Dios. Yo recibí, pues ya te empecé a decir, yo he recibido milagros de sanidad, milagros económicos, he recibido milagros como el poder tener hijos y no solamente el haber tenido uno. El Señor me ha dado el privilegio de disfrutar de 4. Desgraciadamente, por mi vida promiscua tuve 6 realmente, pero de los cuales solamente disfruté 4. Y 4 pues son 2 que Dios me dio el privilegio de poder ser su padre sin serlo, ¿no? O sea, realmente no, pero el Señor me ha dado ese privilegio de que ellos me vean como padre y yo como hijos igual que a los demás. Amén. Eso solamente lo puede dar Dios, pero cuando cambia tu corazón, cuando tenemos un corazón diferente, cuando de lo recibido de Dios entendemos que le devolvemos a Dios. O sea, yo no le estoy regalando nada, yo no le estoy dando nada, no le estoy ofreciendo nada. Yo solamente le estoy regresando un poco de todas las bendiciones y eso es agradecimiento y eso es reconocimiento, eso es darle honor al que honor merece. No es un pago por lo que recibimos. Vamos a ver el Salmo 138, dice la palabra en el versículo 6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. El Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor es excelso. Atiende al humilde, pero al altivo lo ve de lejos. Si eres soberbio, si eres orgulloso, Dios te ve de lejos, pero Dios se acerca al humilde. Y por eso alguien que tiene un corazón acepto a Dios es el que puede dar tantos testimonios de tantas y tantas bendiciones hasta que sobra y abunde ha dado Dios a su vida. El diezmo provoca riqueza. Dios lo que bendice es lo primero y lo mejor. No puedes tocar siquiera lo que le pertenece a Dios. No es así como que me llega mi dinero y lo subrayo así para que podamos darle el entendimiento de la diferencia. Me llega mi dinero, de mi dinero pago luz, agua, teléfono, renta, los gastos que son necesarios de despensa, pasajes, etcétera, y de pronto lo que me sobra es lo que le doy a Dios. No, llega el dinero que Dios me provee por el trabajo, el dinero que Dios me remunera del trabajo que estoy haciendo. Aparto el 10% de lo que gané y se lo doy a mi Dios. Y después de lo que sobra, empiezo a distribuirlo y entonces es cuando Dios lo multiplica. Amén. Esa es la manera correcta. Es cuando yo uso el diezmo, para mí le abro la puerta a Satanás. Es un hecho. Yo agarro lo que no me pertenece, lo que ya está apartado para Dios, y entonces Dios va a tocar mi vida. Y entonces muchos pueden decir, bueno, es que ya llevo yo muchos años diezmando y yo le doy ofrenda al Señor y yo le doy primicia al Señor y no ha habido respuesta. Bueno, ¿cómo está tu corazón? ¿Le estás dando lo que te sobra? Lo vemos con los fariseos, ¿no? Cuando el Señor estaba viendo a los fariseos dar de su dinero y santo, 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 y golpeándose el pecho, y llega una mujer que traía solamente una monedita, y esa monedita le echó y dice, en verdad les digo que ella echó más que todos, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía para vivir. Ella puso su corazón ahí, y eso fue lo que hizo la diferencia, que tenemos que dar lo mejor. La diferencia de la ofrenda de Abel y de Caín no fue que uno fuera agrícola y el otro ganadero.
la diferencia no fue tampoco que llevar a alguien más o a alguien menos. La diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel fue quién dio lo primero y lo mejor. Dice que Abel escogió lo mejor de los primeros frutos. Caín solamente llevó una ofrenda. Abel dio lo mejor de lo mejor de lo mejor. Levítico 27:10. No lo reemplazará ni lo cambiará, el bueno por el malo y el malo por el bueno. Pero si cambia un animal por otro animal, entonces ambos, el animal y su sustituto, serán sagrados. O sea, si alguien quisiera sustituir algo, entonces de pronto, es que, híjole, que tengo que utilizar el diezmo. Bueno, pues eso que tú le robaste a Dios, se lo tienes que restituir, pero tienes que restituir con un sustituto, algo más. O sea, eso se llama ley de restitución, y de eso vamos a hablar en otro tema. Sí es bien importante porque la Biblia lo enseña. Da ejemplos, aunque no habla de la ley de restitución directamente en el Nuevo Testamento, pero sí ha habido ejemplos, y hoy el cristiano no ha aprendido a restituir. Si yo he hecho voto a Dios, tengo que restituir. Si yo incumplí, ¿para qué? Para que Dios vuelva a poner su mano sobre mí, a bendecirme, porque Dios es un Dios de pactos, y yo muchas veces con mi boca me apresuro a decir cosas que después no cumplo, y eso Dios no lo acepta. Y bueno, el diezmo fue antes de la ley. Ya lo vimos desde Abraham, y de hecho si nosotros vemos desde Abel y Caín, y aún desde Adán, y estoy seguro y les puedo dar ejemplos de que antes de la caída hubo diezmo. Lo primero es reconocer al Altísimo. El diezmo es fe, amor, reconocimiento. Vamos a Génesis 14, 23. Génesis 14, en el versículo 23, un momento. Génesis 14, 23 dice la palabra de Dios: que no tomaré ni un hilo, ni una correa del zapato, ni ninguna otra cosa tuya, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo. Está hablando aquí que Dios le dio el diezmo de todo a Abraham, le dio Abraham el diezmo de todo a Dios, y dice, del rey de Sodoma le dice: dame las personas, toman para mí los bienes, cuando fue a liberar todo lo que se habían robado el enemigo. Y dice: no, yo no voy a recibir nada. Y también vemos un ejemplo similar. O sea, aquí dice Abraham: yo no quiero que vea que recibir nada de ti, porque yo quiero que veas, todo el mundo sepa, y que tú mismo reconozcas que el que me provee es el Señor Dios Altísimo. Nadie puede decir en la tierra yo enriquecí a tal, sino que el Señor es el único que puede hacerlo. Y vemos también en una ofrenda que David quiso dar en algún momento, quiso comprar un terreno para dar una ofrenda ahí, y le dice el dueño del terreno, dice: no, tómala, mi rey, tú eres el rey, no, ¿cómo crees? Yo te la regalo. Y dice: no, yo no le voy a dar a mi señor una ofrenda que no me haya costado. O sea, yo no voy a ponerme el sombrero de otro. O sea, el hecho de que alguien a lo mejor ofrenda y yo llegue y: mire, señor, lo que le traigo, y yo no lo di. Yo no voy a poner el sombrero de otro, ni voy a mentir en la ofrenda, como lo hicieron también Ananías y Zafira cuando llegaron y dijeron, les dice Pedro: ¿en tantos costó el terreno? Sí, en tanto. Y sabían que habían ellos sustraído un poco de ese dinero. Y dice: porque has querido mentirle al Espíritu Santo, en este momento morirás. Y murió Ananías, y Zafira, que no sabía qué había pasado, cuando entra le dice Pedro: ¿es verdad, como dice tu esposo, que en tanto fue? Sí, en tanto. Pues como tú también has participado en esta mentira, ciertamente ahí vienen los que se llevaron a tu esposo, y tú también morirás. Y murieron los dos por querer engañar al Espíritu Santo. Y quizás hoy no lo puedas ver físicamente, que la gente muera por eso, pero la realidad es que espiritualmente mueren delante de Dios aquel que quiere engañarle con la ofrenda, con el diezmo y con la primicia al Señor. Lo primero es reconocer al Altísimo. El diezmo da sobreabundancia, ya lo vimos. El diezmo es fe, amor y reconocimiento. La palabra en hebreo enriquecer es
Ashar quiere decir feliz, próspero, exitoso, derecho, correcto, satisfecho, dichoso. Viene de la palabra también Ashre. Ashre quiere decir bienaventurado, feliz, prosperado, felicidad que experimentan los que son favorecidos, o sea, bendecidos por alguien superior, jefe, padre, en este caso Dios. Amén. En la Biblia, en la mayoría de los pasajes, quien otorga el Ashar es Dios mismo. Cuando doy el diezmo y estoy desnudo delante de Dios, o sea, Dios me ve como veía a Adán y a Eva espiritualmente. Lo contrario a la honra es deshonra. Dios honra a los que le honran y lo contrario es la deshonra. Es una desnudez mostrando mi pecado. Qué hermoso es cuando Dios me ve en mi desnudez mostrándome limpio y puro para Él, pero qué horrible es cuando Dios me desnuda y ve pobreza, ve pecado, ve maldad en mi corazón. Y no estoy hablando de la pobreza material, sino una pobreza de espíritu. En griego diezmo es dekatoo, que significa cobrar la décima parte. Separación, partida, terminación. Dios me da el poder de hacer riquezas, dice en Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18 dice mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Él es el que te da el poder de hacer riquezas. Y el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Entonces, ¿cuántos creen en esta palabra en este momento, el día de hoy? Amén. Y bueno, entonces eso quiere decir que si yo camino en fidelidad a Dios, soy un generador de obediencia, de riqueza, perdón. Si no lo soy, es un indicador en mi vida de que algo no está bien. Puede ser, sí, pecado, también puede ser maldición generacional, maldición autoprovocada o maldición de terceros que arrastramos desde antes de ser cristianos. Pues ya siendo cristiano no hay maldición que me pueda afectar, pero antes de serlo, sí quedaron y tengo que empezar a escarbar, a sacar es como dijo el Señor, que cuando llegamos al Señor es como cuando un hombre encuentra un tesoro y empieza, más bien tiene un desván donde empieza a sacar cosas que sirven y las cosas que no sirven las empieza a sacar. Entonces, nosotros al llegar al reino tenemos que empezar a sacar todo lo que no sirve y apartar lo que sí es para Dios. Amén. Lo que Dios le agrada. Los diezmos retenidos cancelan las bendiciones. Dios bendice lo primero y lo mejor. Si yo no le doy a Dios lo que corresponde, entonces no va a haber bendición. Y quizás tú hoy te estás preguntando por qué llevas tanto tiempo, se te has esforzado, has trabajado, te han ayudado, aún más has visto sí que te han ayudado, pero de pronto no sales de esa deuda económica, no sales de esa situación y viene otra y otra situación y te endeudas más y te ves cada vez más sin dinero, sin esperanza. Algo puede estar pasando por ahí. Dice Malaquías, probadme. O sea, tenemos que probar a Dios. Es necesario que probemos a Dios. Malaquías dice, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Cristo fue la ofrenda por nosotros. Dios dio lo mejor de lo mejor. Él es lo mejor de lo mejor. Dios te pide, a veces, cuando más lo necesitas, quizás hoy te estés llegando a esta palabra, cuando tienes una deuda muy fuerte, cuando ya te están apremiando los acreedores, pues Dios te pone a prueba cuando más lo necesitas para ver cuánta confianza tienes en Él. Hay que recordar cuando Eliseo llegó con la viuda sunamita y le dijo, prepárame una torta. Y dice, es que lo que tengo es lo que me queda para darle a mi hijo de comer y después morir. Había una hambruna muy terrible en ese tiempo en el mundo y la sunamita ya había perdido todo, ya solamente tenía algo para prepararle a su hijo. Y le dice Eliseo, prepáramelo a mí. Obviamente no se lo dio a Dios físicamente, él se lo estaba dando a Dios, pero por medio de uno de sus siervos, que es lo que nosotros hacemos hoy. Muchos dicen, es que se lo estamos dando a hombres, sí, pero Dios ve el corazón con que lo estás dando, y Dios vio lo que hizo la sunamita, y ella en vez de
de darle de comer a su hijo, le dio de comer a Elías. Ha de haber dicho, ¿qué más da? Si le doy o no de comer, de todas maneras vamos a morir. Y me dice el hombre de Dios que le dé de comer, pues le voy a dar de comer. Le dio de comer. Y yo creo que le dio con fe. Y Eliseo le dijo, saca todos los utensilios que tengas. Dice, ¿qué tienes? Y le dijo, tengo aceite. Ah, bueno, pues vacía ese aceite en todos los utensilios que tengas y no escaseará el aceite. Y ella estuvo sacando, y cuando se acabaron los trastes en su casa, le dijo, ve a conseguir otros. Y salió ella y fue con sus amigos, sus vecinos, y a ver quién le prestaba. Y todos los que le prestaron los llenó del aceite que salió de ese chorrito que ella tenía. Esa multiplicación similar y que nos recuerda a las 2 multiplicaciones que hizo el Señor Jesús de dar de comer a la gente. Y ella no solamente le dio Dios para que comiera ese día, sino que la prosperó. O sea, a ella ya no le faltó dinero en un momento de su vida por la cantidad de dinero que tenía al poder vender todo el aceite que en ese momento, como había hambruna, obviamente también había subido de precio ese aceite. Dios te pide entonces cuando más lo necesitas para ver cuánta confianza tienes en Él. Pruébalo. De verdad, yo te digo, esto no sirve si no lo pruebas. No es el Señor, no es decirle, Señor, te ofrendo para que me des. A lo mejor sí estás pasando por una situación, yo te entiendo, a lo mejor estás pasando por una situación apremiante y le dices, tienes el corazón de decirle, Señor, yo te doy para que me des. No, dáselo creyendo que el Señor no se queda con nada, pero dárselo con el agradecimiento de que no te ha dejado sin vida, sin salud, sin comida, sin despensa, sin trabajo, hasta el día de hoy. Amén. No trates de hacer trueque con Dios, a Dios no se le hace manita de puerco. La primicia es una honra, es un acto profético de que todo el año no te va a faltar nada. Si yo llevo lo primero y lo mejor, mi primer sueldo del mes de enero es para mi Dios, yo se lo llevo y el Señor, yo no estoy buscando nada a cambio, sino solamente le estoy agradeciendo que no me faltó nada este año, que estoy vivo, que tengo salud, que tengo trabajo, que tengo mi familia me ama, que tengo una casa de oración, que tengo padres espirituales que me aman también, que tengo amigos, que tengo hermanos en la fe, amistades sólidas, fuertes. Ajá. Es agradecer tantas cosas. Y solamente es y también pasa a ser, pero yo no espero eso, pero sí creo que Dios no miente cuando Él me da, cuando yo hago ese acto profético, Él me garantiza que en todo el año no me faltará nada ni a mí ni a mi descendencia. El Espíritu Santo es el encargado de bajar esas bendiciones. El Señor las va a traer. No lo puedes experimentar hasta que no des tu paso de fe. Muchos dicen, ay, es que, es como ahorita te digo, si tú estás apremiante en que no tienes dinero y dices, ay, ¿cómo le voy a dar mi primer sueldo a Dios? Me voy a quedar sin dinero y eso lo necesito. La tsunamita también lo necesitaba y Dios le proveyó y le multiplicó hasta que sobró y abundó. Pero el problema aquí no es el hacerlo o no, sino cómo está tu corazón para atreverte a dar un paso de fe. Cuando estás en una barranca y no hay otra forma y tienes que pasar al otro lado y Dios te dice, da un paso y tú le dices, pon algo para que dé el paso y dice el Señor, no, tú da el paso y yo pongo algo. O sea, tienes que creerlo. La fe no viene por ver. La fe es antes de ver y el ver se produce por tener fe, por el creer. Entonces tengo necesidad de experimentarlo hasta que dé y no lo voy a poder experimentar hasta que dé el paso de fe. Yo te digo esto, prueba al Señor en esto. Si no, va a abrir las puertas de los cielos hasta que sobre y abunde. No te importa lo que digan las noticias de cómo va a estar el peso, de cómo va a estar la crisis el año que entra. Piensa en Dios con un corazón agradecido. Y yo te invito a que este año, si tú no lo has hecho, lo hagas en tu casa de oración. O si no tienes casa de oración, te puedas acercar a la nuestra o a una casa de oración cristiana de sana doctrina y puedas llevar los diezmos al alfolí. Lleva tu primicia,
lo primero y lo mejor del año. Y de verdad, a mí me gustaría que si estás viendo este video y te atreves a dar ese paso de fe, el año que entra, para estas fechas, pudieras regalarnos el testimonio de si yo mentí y no pasó nada en tu vida, o si el Señor realmente abrió las puertas de los cielos y te bajó bendición hasta que sobre y abunde. Que el Señor este año va a reprender al devorador para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo sea estéril. Esta es una promesa del Señor de los ejércitos. Diezmo, traer riqueza, ofrenda, desprenderme de algo. Primicia es honra, lo mejor, dar lo mejor. Las primicias no se negocian. Si hoy ha puesto Dios en tu corazón esto, yo te pido que hagas una oración conmigo y vamos a orar. Padre bendito, gracias, Padre, por este entendimiento y conocimiento. Yo soy testimonio real, Señor bendito, de que así es, Padre bendito. No necesariamente tengo que ser millonario para poder decir que usted este año me prosperó, me bendijo, me respaldó, Señor bendito, y nunca faltó comida en mi mesa, Señor bendito, nunca faltó zapato, calzado en mis hijos, en mí, Señor bendito, nunca faltó despensa, Padre, al contrario, hubo un tiempo en que pasó a haber más despensa, Señor bendito, y yo creo que viene a más, Dios Todopoderoso. Usted no se queda con nada, Señor, y usted va probando los corazones y va viendo un crecimiento. Yo creo que el año que entra voy a dar un mejor testimonio que de este año, Señor bendito, no porque yo espere que usted me lo dé, sino porque yo tengo un corazón de creerle y yo quiero darlo de corazón. Y yo le pido que hoy esas personas que se estén acercando a este canal, Señor, y vean este video, que prueben en su corazón, Señor, que pongan la primicia, lo primero y lo mejor, el primer sueldo del año que reciban, Padre bendito, que se lo ofrenden a usted, Padre. Quizás, como nuestra casa se cierra antes, obviamente, porque nosotros tenemos unos meses antes, usted nos da la oportunidad no de tomar directamente ese dinero de mi primer sueldo, sino que dar la cantidad de mi primer sueldo antes, y se cierra antes, Padre bendito. Pero yo sé que muchos apenas lo van a ver y muchos apenas se van a preparar y quizás muchos esperen hasta el 15 de enero para hacerlo. Ojalá que lo hagan, Señor bendito, que prueben, pero los que se quieran acercar a nuestra casa y dar lo primero y lo mejor, Señor bendito, Dios va a multiplicar. Los que quieran acercarse a una casa de oración y dar esa primicia, Señor, de usted va a multiplicar. Yo lo sé, yo lo creo, Señor bendito. Y yo le pido que ponga en el corazón de los que están viendo este video el querer como el hacer y que se sorprendan de lo que usted va a hacer el año que entra, aún con las aparentes malas noticias que vienen para el siguiente año. Nosotros estaremos como en la noche del Éxodo, Señor bendito, cuando salió el pueblo de Egipto. Había luto, muerte, desesperación en todo Egipto, pero había luz en las casas de sus hijos. Amén y amén. Y yo lo creo, yo lo pongo así en cada uno de los que decidan poner su ofrenda, su primicia, lo primero y lo mejor para ustedes en este año, Señor bendito. El año que entra habrá quizás oscuridad económica, pero nunca se apagará una luz en cada una de las casas donde usted bendiga ese corazón de dar, de creerle y de tomar la promesa de la primicia. Gracias, le doy toda la gloria y la honra y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, viene la primicia, pero bueno, finalmente nosotros lo hablábamos también, que la promesa también es diezmarle de todo. Aquí no hay nadie que pueda decir es que yo no tengo, porque Dios no te está pidiendo una cantidad. No creo que alguien no pueda dar 3 pesos y ganó 30. No puedo creer que alguien no haya ganado 300 pesos y pueda dar 30. No puedo creer que alguien gane 3,000 pesos y no pueda dar 300. O sea, esa es una realidad. Dios no te está pidiendo una cantidad, pero te está diciendo, la diferencia es, no doy el diezmo y no tengo dinero. No me alcanza, no puedo hacer nada, me quedo de brazos cruzados, doy mi diezmo y Dios de una u otra manera me bendice y no me falta. No me sobra, quizás llega un momento en situaciones y más en tiempos en que estamos, pero no me falta, no me veo ahogado, no me veo presionado, no me veo diezmado en mi salud por la preocupación de qué vamos a hacer si no hay dinero, porque le creo a Dios.
y porque Dios me cubre y bendice mi casa y mi familia. Y viene una promesa mayor, porque mientras más excelente sea yo, no solamente en dar mi diezmo, ofrenda y primicia, sino en todo, en mi vida, en mi forma de vivir, en mi forma de agradarle a Dios, en mi trabajo, en mi casa de oración, en el camino a trabajo, a clases, etcétera. Dios va a bendecir mi caminar, mi entrar y mi salir. Bueno, pues hasta aquí dejamos este tema de hoy. En la próxima vamos a estar leyendo la continuidad de las escrituras y después, posteriormente, ya estaremos viendo la segunda parte de Autoridad Delegada. Gracias para los que nos siguen, Señor. Bendiga su casa, su familia, y como siempre les pido que me regalen un like, que compartan para que otros puedan recibir la bendición y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Si alguien puede tener ahorita un testimonio también de esto que estamos hablando este año, mucho mejor, se los agradecería. Si no, si quieres dar el paso de fe, te garantizo que tú vas a ser uno de los que van a querer dar un testimonio el año que entra en este canal. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao.